Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y te saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Juicio sobre Babilonia. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias nuevamente por permitirnos estar en este lugar para estudiar tu palabra. Instrúyenos a través de tu Espíritu Santo y enséñanos las verdades eternas para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, estamos casi terminando esta serie de esta semana. Así es. Y es bien interesante porque hemos hablado de muchas cosas, pero en Apocalipsis 17 menciona lo de las 7 cabezas. Y nos lleva al capítulo 13, como que es un viaje. Cuando habla el Apocalipsis habla de bestias o de cualquier símbolo explicado, no habla de personas individuales. No, en ningún momento cuando habla de símbolos y detalles como estos se refiere a poderes, a gobiernos, a reinos. Se menciona mucho, por ejemplo, a Nostradamus. Así es. Y que siempre interpreta cosas de la Biblia y casi siempre la gente trata de interpretarlo como que es una persona. Y entonces llegan a la conclusión de que Apocalipsis es lo mismo, como si fuera una persona, y no son sistemas. No, son sistemas, poderes, reinos que tienen dominio sobre muchas personas. Las personas somos nosotros. Así es. Y lo que nos quiere decir es como un mensaje, es una mezcla bien interesante porque hay que mencionar a la gente que cuando Juan está escribiendo esto, lo está escribiendo en el primer siglo de nuestra era. Así es. Eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Por lo Sí. tanto, él usa un lenguaje que es de esa época. Así es. Y mucha gente piensa que, aunque no es un libro accesible, en aquel momento la gente que lo leía lo entendía. Sabían de lo que estaba hablando. Sí, entendían claramente de que Juan estaba hablando, lo que tal vez no entendían era el tiempo o el lapso que iba a pasar en el cumplimiento de ese... Exacto, el tiempo. De esa profecía que le Pero estaba ya dando. le estaban empezando a ver. Sí. O sea que en el año 100, que más o menos, ¿verdad? Entre 90 a 100, yo no soy teólogo, así que, pero Sí. de lo poquito que he podido leer, en esa época el poder opresivo comienza a aparecer. Ya da unos... Ya se está viendo, porque Juan es echado a la isla de Patmos por el poder opresivo que ya había en su tiempo. político en el momento. Exactamente. Y ya luego que Juan muere, el poder político va en aumento, a tal manera que ya para el año 300 ya se convierte en un poder político religioso, y ya la opresión es más directa a la iglesia, porque es atacada desde adentro. O sea, lo que dice Apocalipsis, específicamente el capítulo 17, se va a cumplir. Sí, totalmente. Se va a cumplir. Y de hecho, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, ya él sabía que Jerusalén se destruyó. Él supo eso. Sí. Y Jesús lo había anunciado. Y él lo había anunciado, así es. O sea, que todo lo que básicamente muchas de las cosas que están en Apocalipsis le dan más importancia a lo que pasó después del año 70. Así O es. sea, que estamos hablando de nuestro tiempo. Sí. Y han pasado muchos años, Han pasado 2 o 3 días, 2 o 3 días. los cuales es importante que estudiemos y vayamos a la palabra de Dios y entendamos qué es lo que Dios quiere decir para nosotros hoy. Pastor, Apocalipsis 17, cuando habla de los reyes, de las montañas, básicamente, ¿de Sí. qué nos está hablando? Mira, básicamente nos está hablando, bueno, más bien en la historia se aluden a 7 7 siete montes, montes 7 que son- colinas. Sí, pero realmente no va a ese detalle, va un poco más allá, porque no se trata de colinas que puedan haber en un lugar en específico, más bien se trata de dominio, de poder religioso, como bien mencionamos cuando comenzamos. Es un poder de reyes el cual domina y enfoca su poderío sobre muchas personas para que estas personas hagan lo que ellos así desean. Una cosa que yo he notado, por ejemplo, en las bestias,
en la mujer y en las colinas, Sí. en las 7 montañas, es que están unidas. Exactamente. Y eso, quizás ese detalle las personas no lo ven. Y es porque básicamente y quiero hacer la referencia que hice anteriormente a Babel, Sí. porque en Babel todo se une para hacer una montaña que llegue al cielo. Exactamente. Y aquí todo el mundo se está uniendo para supuestamente imponer una manera de adorar. Exacto. Exacto. Porque es lo religioso lo que se impone. Exactamente, y tenemos que tener en cuenta que ya Dios estableció su plan de adoración. O sea, acá el rey, los reyes lo que buscan es hacer una adoración aparte de la que ya Dios estableció, porque buscan entonces adorar a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. Ok. El reino que no vino, que no ha venido. O Ajá. sea, que había uno que era, ya lo discutimos, Sí. el que Sí. es Juan viviendo en su tiempo, Claro. básicamente, ¿verdad? Sí. Y el que no ha venido es interesante porque Apocalipsis no está en un orden cronológico. No. O sea, si lo vemos de 1 al 22, ¿verdad? No significa que es en ese orden. No, no, no. Igual que el libro de Daniel no está en un orden cronológico. cronológico. Está escrito de diferentes maneras y el cual allí nos habla de de ese poder que aún no ha venido. Se refiere a ese reino, ese octavo reino, si así pudiéramos llamar, el cual oprime no solamente a los reyes que ya estaban, sino que viene a traer autoridad sobre ellos. Ok, y podríamos hablar que Apocalipsis 13 es ese poder que todavía no ha venido. Exactamente, así es. Y que hace en Apocalipsis 13 básicamente, que es lo que nos dice, lo más importante, que nos dice, ok, esto se acabó y va a acabar de esta manera. Básicamente este poder tenemos que interpretarlo. Claro, hay que, ¿verdad?, elaborar Sí, un poquito más, hay pero que en elaborarlo. resumen. En resumen, vámonos al versículo 18 y ahí lo vamos a agarrar un poquito mejor. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues él es número de hombre y su número es 666. Entonces, ese es la bestia que era y no es, y es también, va a la perdición. Exactamente, exactamente. Es esta misma bestia, la cual viene entonces a manera de humana porque tiene un poder político religioso que está representando este poder para atacar a las personas, no solo a las personas, sino a todo lo que rinde adoración a Dios, para desconectarlo o sacarlo o desenfocarlo de lo que es la adoración Ahora completa. yo le voy a hacer la pregunta más importante de ahí. ¿Sí? Esta parte del 18, aquí hay sabiduría. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué el pasaje dice aquí hay sabiduría? Porque únicamente conectándonos con Dios obtendremos la sabiduría que necesitamos para entender lo que Él nos quiere decir a través del libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. O sea, que la gente que estaba leyendo en ese tiempo entendían que buscar lo que Dios decía era la clave, o lo que Jesús decía, lo que había anunciado era la clave para entender el mensaje que le estaban dando. Exactamente, por lo menos los que estaban enfocados en buscar a Dios de manera concreta para seguirle y servirle. ¿Cuán importante es estar entonces enfocados en la sabiduría que Dios da? Es sumamente importante, José Javier y amigo que nos ve en la televisión. Es importantísimo que usted y yo pongamos nuestra mente directa en comunión con nuestro Dios. La sabiduría para entender la salvación que Dios tiene para usted, para mi vida y para todos los que nos rodean, es estudiar su palabra, es ir a Él, es servirle a Él, es adorarle a Él, es buscarle solamente a Él, porque solamente en Él obtendremos la salvación. Hoy vivimos entonces en el último tiempo, usted lo puede afirmar. Exactamente, estamos en el tiempo final de la historia y es necesario que usted y yo hagamos preparación para encontrarnos con Jesús pronto, porque Él viene a buscarlo a usted, viene a buscarnos a mí para llevarnos a las naciones celestiales y servirle a Él, José Javier, por la eternidad. Por la eternidad y por amor, que es lo Así es. más importante. Así que yo creo que ahora es el momento de prepararnos para lo que viene. Definitivo. Es el momento culminante donde tú y yo tenemos que tomar una decisión para que nuestra vida cambie y para que cambie en el poder del amor que está solo en Dios. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre.